tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá y más gozo en la mañana habrá. Te dice el Señor en esta mañana: Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Flechas lanzarán, mas me amparo en tu verdad. Tú eres fiel. Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. No, tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. tú eres fiel, Señor. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra fe solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, descansamos Aunque no en lo ti, puedan ver, Él está aquí. Él es el único Dios que cumple sus promesas. Él es el único Dios que cumple sus promesas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es Dios. Oh, eres fiel, 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 fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor.
Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Eres fiel y tú nunca cambias. Cántalo conmigo esta Eres fiel canción. y tú nunca Y dilo de corazón que el cambias. Señor es fiel y que nunca cambia. Gloria a Jesús. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y serás por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Levanta tus manos y adórale. Alábale con todo tu corazón, porque Él es fiel y sigue siendo fiel. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, santo, santo, santo. Dios todopoderoso. Tú eres aquel que hace todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe firme. No importa lo que oigamos, no importa lo que veamos, Señor, mantengamos nuestra mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos. Sabemos que el mundo irá de mal en peor, pero tu iglesia se levanta en el poder de tu Espíritu en este último tiempo, Padre, para poder extender tu reino y poder llevar la esperanza a un mundo que está desesperanzado. Gracias porque estamos seguros en ti, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario y dio su vida para que nosotros hoy tengamos seguridad eterna aquí en la tierra, Señor, y un lugar eterno contigo en los cielos. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta salvación tan grande. Te damos gracias por todo, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Esta vida, Señor, está todavía firme porque tú estás en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Aleluya. Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti, porque solo tú eres digno. El que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el poder, la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. En tus manos seguimos, Señor, confiando, Padre, y que tu Espíritu Santo siga moviéndose en cada corazón, Señor. Oramos por esta nación, que tú sigas guiando, Señor, al presidente y a todos los que están en autoridad y en eminencia, Padre. Solamente tú puedes. Solo tú eres la única esperanza. Revélate para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú enviaste. Rogamos por todos estos países donde ha habido terremotos, donde hay tantas dificultades, a tantas vidas, tantos homicidios, tantas vidas sufriendo porque nos desconocen a ti, Señor. Trae un despertamiento espiritual, Señor, para que ellos puedan saber que tú eres el que les ama y que tu amor fue el que movió a Jesucristo a ir a la cruz para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades.
y todo lo que hoy tenemos se lo debemos a Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si quiere se pone de pie, si quiere se queda sentado, como usted se siente más cómodo. Pero piense y medite en las palabras que este himno dice, hermanos, que habla sobre la fidelidad de nuestro Dios. La Escritura establece y el profeta dijo que Dios nos ha amado con amor eterno y por eso nos ha prolongado sus misericordias. El Salmo 91 establece y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a cantar en esta mañana. Mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, hermanos. Mire, la hermana Mercedes, cuando cantó esta canción nueva, yo dije, ya hizo la prédica. Hermanos, Dios en esta mañana, para mí particularmente, doy gracias por estos muchachos que nos ministran a través de la música. Así que denle un aplauso fuerte. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando casualmente sobre este tema, la fidelidad de Dios a través de que se manifiesta a través de las circunstancias adversas que nosotros enfrentamos en nuestro cotidiano vivir. Y en esta mañana voy a estar hablando sobre el tema razones por las que nuestra fe es probada por el fuego. Porque la Escritura establece, y eso antes de ver los versos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, y tomando de la prédica del hermano Fumero, cuando habló en febrero 23, hablando acerca sobre las convicciones versus las emociones, antes de comenzar yo quiero mencionar lo que él dijo en una parte determinada de la prédica. Esto lo dijo. Dice, la convicción es la confianza que tenemos en la adversidad. La convicción se nutre de la fe y del conocimiento de la palabra de Dios. Y luego dijo, la convicción nos hace estar firmes en la adversidad. No podemos ignorar las emociones, son parte intrínseca de nuestra naturaleza. No podemos evitarlas, pero no podemos alimentarnos de ella. Y aquí está lo que a mí me conmovió y me dice, tenemos que transformar nuestras emociones en convicciones para poder forjar un carácter cristiano. ¿Qué utiliza Dios, hermanos, para formar nuestro carácter? Las adversidades. Hermanos, en el entorno en que nosotros vivimos, este mundo no va a cambiar, va a seguir su corriente. A nosotros se nos llama a un proceso de transformación. Así que, hermanos, Filipenses, por ejemplo, establece que este mundo está llena de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, establece la Escritura, resplandecemos como luminarias en el mundo. Pedro dice que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, este mundo no dejará de ser corrupto, hermanos, no dejará de ser maligno. Pero en esta mañana voy a tratar de usar dos pasajes bíblicos para hablar acerca de la fe. La parte teórica de nuestra fe y la parte práctica de nuestra fe. Acuérdese lo que decíamos hace unos minutos, que nuestra fe es probada y es probada por el fuego. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias. El primer verso está en Romanos capítulo 10 y vamos a leer desde los versículos 16 y 17. Y el otro verso es Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Es más, está aquí en la pantalla el primer verso. Romanos 10 versículos 16 en adelante. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por este tiempo precioso, bendito Dios, que nos has dado de adoración y alabanza, de poder, Padre, otra vez verbalizar que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, bendito Dios, eso trae el ancla a nuestras almas para poder seguir confiando día tras día en la verdad, bendito Dios, que está establecido, que tú no cambias, bendito Dios. Y porque esa verdad, bendito Dios, nos da la tranquilidad y el sosiego de vivir aún en medio, bendito Dios, de un mundo que se corrompe y se destruye, pero sabiendo, bendito Dios, que tú estás en medio nuestro para ayudarnos a ser testigos fieles de tu verdad, compartir con otros la verdad de tu evangelio, pero también a la misma vez, bendito Dios, pararnos firmes sin fluctuar, Padre, en lo que hemos creído, y para emprender, bendito Dios, nuevos retos para que tu nombre sea glorificado. Ministranos en esta mañana a través de tu palabra, fortalece nuestra fe, bendito Dios, de tal manera, bendito Dios, que circunstancias que se suelen presentar en nuestro diario vivir, bendito Dios, las podamos ver desde la perspectiva tuya, sabiendo que tú has dicho que estás con nosotros todo el tiempo. En el poderoso nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, en esta mañana, antes de comenzar, yo les decía que la Escritura tiene en estos dos versos que hemos nombrado, hablamos de la parte teórica y la parte práctica. Por ejemplo, la primera parte, y digo teórica, hermanos, porque la fe, el verso que hemos leído establece que ¿qué cosa? Que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero el contexto, hermanos, cuando usted lee el verso comienza y dice, verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Y luego dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. O sea que la fe aquí está ligada a la obediencia, pero en los versos donde nos vamos a concentrar en Primera de Pedro está ligada a la perseverancia. ¿Okay? Porque la fe, hermanos, no solamente es teórica. Ahora, hermanos, si usted no sé si usted se ha dado cuenta que todo en el mundo opera por fe. No hay nada en el mundo que no opera por fe. Es decir, es cuestión de que a quién decidimos nosotros creer. Y le voy a poner un ejemplo, y creo que esto ya lo mencioné en el pasado. Cuando usted va al médico y le da una prescripción médica, usted tiene la fe y la certeza de que lo que va a tomar le va a hacer bien. Es un acto de fe. Cuando usted se sube a un avión, igualmente, usted tiene la certeza de que ese avión va a llegar al otro lado. O sea, nuestro diario vivir es por fe. Es más, muchas de las cosas que nosotros compramos a través del internet, nos atrevemos a creer que van a funcionar cuando muchas de ellas no funcionan. Por eso es que la Escritura establece que la fe viene por el oír y hace un acápite. Es por el oír de la palabra de Dios. Esa es la fe genuina o la fe verdadera en la que yo debo anclar mi alma. ¿Okay? Pero también está, hermanos, la parte práctica. ¿Okay? Los versos que hemos leído hasta hace unos minutos en Primera de Pedro, la Escritura establece y dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. O sea, que nuestra fe se prueba. No solamente es cuestión de oír la palabra de Dios, sino que cosa se prueba. Y el objetivo, hermanos, es de perfeccionarnos a nosotros como los santos, como los hijos de Dios que somos, pero también tiene el objetivo de hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Dentro del contexto histórico que se escribe esta carta, hermanos, Pedro escribe esta carta cuando Nerón acababa de incendiar Roma. Y sabe una cosa, sus templos habían sido destruidos por dicho incidente, muchos perdieron sus casas, muchos murieron. Y sabe que el emperador, para evitar ser entregado por su propia guarda y ser ajusticiado, ¿sabe lo que hace? Se busca un chivo expiatorio, como solemos decir en nuestra lengua común, y acusa a los cristianos. Y se desata, hermanos, una persecución que se extiende por todo el imperio romano y llega, hermanos, a las montañas del Tauro, a quienes Pedro escribió esta carta, en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son las iglesias que Pablo también había estado predicando y había estado enseñando. Es lo que se conoce hoy día la Turquía actual. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribe esta carta con el objetivo de fortalecer a la iglesia y que ellos tengan una perspectiva de las aflicciones y de las persecuciones desde el marco o desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, al igual que en aquellos tiempos, nuestras circunstancias van a seguir hoy día, aunque usted no lo crea, pasemos persecución ya. A nivel no solamente, fíjese, de nuestras escuelas, están educando a nuestros hijos de una manera diferente, ni se diga de las universidades. Y vivimos en un mundo, hermanos, tan hostil, que ahora al menos, que más antes al menos aceptaban nuestras diferencias, pero hoy día no. Si nosotros no aceptamos lo que ellos opinan o lo que ellos creen, pues entonces somos perseguidos. Si no, fíjese lo que están haciendo aquellos que se oponen, por ejemplo, en las universidades, en el área política, son perseguidos, son amenazados, sus propiedades son quemadas, incendiadas, y de allá a la muerte hay solo un paso, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos esperanza en tiempos de crisis, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar fuerzas para seguir adelante en estos tiempos difíciles? ¿Qué nos hará crecer en fe cuando las dificultades abunden? La respuesta siempre es la misma y es la persona de Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana, el objetivo principal, hermanos, de probar nuestra fe es el hecho de perfeccionarnos. Dios lo mira desde esa perspectiva y nosotros debemos de ver, hermanos, las aflicciones desde ese punto de vista. Entonces, cómo miramos la vida y cómo miramos nuestras circunstancias adversas toman un matiz diferente. Y le voy a poner un ejemplo, hermanos. No solamente tienen el objetivo de perfeccionarnos, pero también hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Usted se ha preguntado, hermanos, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, ¿cómo es que Pablo llegó a la isla de Malta cuando hacía su travesía a Roma para presentar su defensa ante César? ¿Se acuerda? Que a Pablo lo estaban juzgando y Pablo dijo, apelo a César, y entonces el procónsul le dijo, ¿qué cosa? A César has apelado, así que a César vas. Y lo embarcaron en un barco como un prisionero y se lo llevaron. Pero, hermanos, en medio de esa travesía, imagínense lo que a Dios se le ocurre hacer para que su voluntad se cumpla, hermanos. Levanta un temporal tan malo. Primero levanta una tormenta. Y sabe una cosa, pero más allá de las tormentas, a Dios se le ocurre hundir el barco. Y fíjese, esto sería una tragedia, hermanos, si usted lo ve desde la perspectiva humana, porque la Biblia establece en el capítulo 27, del libro de los Hechos, versos 37, usted no lo tiene que buscar, que habían 276 personas en dicha embarcación. Pero sabe una cosa, hermanos, a Dios le urgía de que Pablo llegara a la isla de Malta. Levanta una tormenta, hermanos, y hace que Pablo, por circunstancias ajenas a su voluntad, llegue a la isla de Malta. Una vez, hermanos, llegado a la isla de Malta, Pablo, la Escritura establece en el versículo 28 del mismo capítulo, dice, una vez a salvos en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios no necesita nuestra agenda o itinerario para llevarnos a donde Él crea oportuno hacerlo. Hace algún tiempo vi un bumper sticker que decía, Dios es mi copiloto. Y, hermanos, eso a mí me llena de pánico. ¿Sabe qué? Porque es una expresión que admite falta de fe. El hecho de no confiar a Dios la conducción o la dirección de mi vida, si Dios es mi copiloto. Es más, Santiago establece y dice que no confiarle a Dios la dirección de nuestra vida es pecado. Santiago 4:13, por ejemplo, no tiene que buscarlo, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos
viviremos y haremos esto y aquello. Hermanos, aún el hecho de que usted y yo amanezcamos con vida el día de mañana está en las manos de Dios. Y el hecho de poder ejecutar mi agenda, hermanos, está dentro del marco de ¿qué? De la soberanía de Dios. Si Dios quiere, yo voy a restar con vida mañana y podré hacer esto y aquello. El verso 16, hermanos, de Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, fíjese otra vez, el escritor establece que el hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, está dentro del contexto de no dejarle a Dios dirigir nuestra agenda. Es más bien nosotros deberíamos de estar en la agenda de Dios. Hermanos, y cuando nosotros en el fondo anhelamos estar dentro de la agenda de Dios, nuestras oraciones toman un matiz diferente. Y le voy a decir por qué. Hasta hace poco, yo siempre en mi trabajo había aplicado a otras posiciones, pero nunca lo había conseguido. Pero en esta oportunidad se me acerca un compañero de trabajo y me dice: Jorge, se van a abrir una plaza aquí, ¿por qué no aplicas? A ti te vendría bien esa posición. Yo le dije: ¿sabe una cosa? Es que ya me cansé. El problema es que aquí, para poder mejorar en cuanto a una posición, tienes que tener una persona a quien conozcas. Yo no conozco a nadie. Entonces me dijo: pero aplica de todas maneras. Entonces, hermanos, yo me fui a orar. Yo le dije: mira, Señor, se ha abierto esta puerta nuevamente. Honestamente, no tengo intenciones de volver a aplicar. Pero si en el fondo necesitas a alguien en ese departamento, estoy dispuesto a ir. Pero si me vas a llevar a ese lugar, por favor, dótame de las habilidades que yo necesite para hacer mi trabajo en niveles de excelencia como para ti. Pero también a la misma vez, si ese lugar no es el más adecuado para mí, tú como buen padre que conoces lo mejor para nosotros, ciérrame todas las puertas. Hermanos, para novedad mía, las puertas se abrieron. Entonces fui promovido en el trabajo. Y yo entiendo ahora, y no puedo hablar de estas cosas aquí, yo entiendo por qué Dios me ha llevado a ese lugar. Estoy bien claro, ahora va a depender que también haga yo mi trabajo y la razón por la cual Dios me ha llevado allí. Hermanos, la Escritura establece, y no tiene que buscarle en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que Abraham, dice, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Dice, salió de su tierra sin saber a dónde iba. ¿Sabe una cosa? Abraham no tenía un volante que conducía su vida. Salió sin saber a dónde iba. Pero ¿sabe una cosa? Confiaba en la dirección y en la guianza, no solo de su vida, pero la de su familia, de sus criados y la de sus animales, a Dios. Hoy día sería no nuestros animales, sino nuestros negocios. Hermanos, cuando la Escritura nos habla del arca de Noé, la Escritura establece, hermanos, sus dimensiones, cómo había de construirse. Pero cuando se habla de su conducción, hermanos, no se menciona que tenía un timón o un volante. Y no digo, hermanos, que el arca no tuviese un volante o un timón. Pero lo que estoy tratando de establecer es que Dios como que quiere decirnos, ¿sabe una cosa? Que aunque tengo un volante, yo soy el capitán, yo he de dirigir esta nave. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Pero el libro de Génesis va más allá. El libro de Génesis dice, menciona en el verso 16, se dice que después que entraron los animales, Dios cerró la puerta. ¿Sabe una cosa, hermanos? Aunque en el arca iba a estar Noé con toda su familia, Dios estaba a cargo del cuidado y la dirección del barco. Y aunque era un lugar muy incómodo, hermanos, porque usted se imagina las heces fecales de los animales, y aunque era un lugar nada hóspito, hermanos, era el lugar más seguro. Y sabe una cosa, Dios estaba al mando, Él tenía el volante, así como en la vida de Abraham. Abraham, tú no sabes a dónde vas, pero yo sí sé dónde tienes que ir. ¿No? Lo mismo con el arca de Noé.
Noé, vas a estar 40 días en medio de una tormenta. No sabes cómo navegar en medio de una tormenta, pero yo sí sé cómo hacerlo. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová, hermanos, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjese, hermanos, que la prudencia no es mala, porque la prudencia, ¿qué cosa es? Sensatez y buen juicio. Pero aún Dios dice que tu prudencia muchas veces no es la más adecuada ni la más suficiente. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, un camino es una vía de tránsito amplia y generalmente está pavimentada. Pero el verso sigue diciendo: y Él enderezará tus veredas. Una vereda es un camino más angosto, a menudo sin pavimentar, destinado principalmente al tránsito peatonal. Como usted ve, queridos hermanos, a través de este verso, Dios no solamente se interesa, no está interesado en nuestros proyectos gigantescos, y aún en los más pequeños. Por eso es que la Escritura establece y dice: reconócelo en todos tus caminos, en esos proyectos grandes que tú tienes. Y el verso dice: y Él enderezará tus veredas. Fíjate, Dios se va a encargar aún de los pequeños detalles del proyecto de tu vida. Vivir esta vida, hermanos, demanda, ¿qué cosa? Eso es todo un proyecto. ¿Me explico? Pero la Escritura establece: si tú le confías tu caminar a Dios, hermanos, Él sabrá dónde llevarte y cómo guardarte. Okay. Pero fíjate, el verso, hermanos, sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. No solamente Dios pretende que le encomendemos nuestro caminar, pero también la forma en cómo nosotros vemos la realidad. La primera parte del verso tiene que ver el hecho con el encomendar nuestro caminar. La segunda parte del verso tiene el hecho de cómo vivir correctamente. Dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerios para tus huesos. El salmista solía decir: guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ok. Ahora, hermanos, quiero volver, porque hice un paréntesis aquí para dejarles saber que las circunstancias adversas de la vida, Dios las utiliza aún para cumplir sus propósitos. Por eso puse el ejemplo del apóstol Pablo, que se metió en un barco, le dio una tormenta y a Dios se le dio por hundir el barco. Eso sería totalmente, hermanos, antagónico a la forma de pensar y de ver las cosas. Usted y yo no seríamos capaces de hundir un barco, hermanos, para poder llegar a un determinado lugar. Creo que sería, en términos humanos, la forma más insensata de hacerlo, pero a Dios se le ocurre hacer estas cosas. Hermanos, ahora sí volvamos, hermanos, al tema, porque el tema que yo traje en esta mañana es cómo es que Dios utiliza las circunstancias adversas de la vida para formar, lo que decía el hermano Fumero, forjar un carácter. Ok, hermanos, Dios no quiere que nos quedemos como niños. No crecer, hermanos, fisiológicamente habla de una malformación congénita. La Biblia establece, Pedro dice, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcamos para salvación, si es que realmente hemos gustado de la benignidad de Dios. Pero también, hermanos, el escritor a los Hebreos reprocha a la iglesia por el hecho de no querer seguir creciendo. Psicológicamente hoy día eso se conoce como el síndrome de Peter Pan, de quedarse como niño toda una vida. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5 escribe a la iglesia y dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El deseo de Dios, hermanos, es que crezcamos, y las circunstancias adversas de la vida han de llevarnos a hacer eso.
¿Ok? Así que yo diría que también no solamente las circunstancias adversas es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, sino también una oportunidad para crecer. Pero considerando, hermanos, las aflicciones desde la óptica de Dios. ¿Cómo es que Dios ve nuestras aflicciones? Cuando nosotros vemos las aflicciones desde la óptica de Dios, hermanos, las cosas toman un matiz diferente. Dependerá mucho entonces de cómo miremos nuestras circunstancias, el provecho que podemos sacar de ella. Nosotros los latinos, hermanos, tenemos la costumbre o de ver nuestro vaso vacío, a medio llenar o totalmente lleno. Las circunstancias quizás no serán las mismas, pero va a depender cómo usted ve su vaso. Si está totalmente vacío, por lo general la gente que siempre ve el vaso vacío siempre se está quejando. La que la ve a medio llenar es algo optimista, pero la que siempre ve su vaso lleno en medio de las adversidades tiene una forma diferente de enfrentar las circunstancias diarias de la vida. ¿Okay? Así que nos vamos a volver a nuestro verso entonces, la primera de Pedro. ¿Okay? Al capítulo 1, versos 3 en adelante. ¿Okay? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese, Dios nos ha resucitado, hermanos, a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué? El verso lo dice: para una herencia que es incorruptible, que no se puede corromper. Para una herencia que es incontaminada, hermanos, que no se puede contaminar. Y también para una herencia inmarcesible, que no se puede acabar, que no se puede destruir, que es totalmente imperecedero, eterno, perpetuo. Y esta herencia, hermanos, dice, está reservada en nosotros, ¿dónde? En los cielos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, ¿cómo se hace evidente, de acuerdo al verso, el poder de Dios para con nosotros? El verso dice: a través de su cuidado. Dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Y cuál es el medio, hermanos, que Dios utiliza para manifestar su poder? El verso lo dice: mediante la fe. La fe nuestra, hermanos, desata el poder de Dios. Alguien ha dicho, hermanos, aquí y en otras prédicas que he escuchado, decir que no le digas, que le digas a tu problema, ¿no?, qué tan grande es tu Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo último de la fe de acuerdo al verso, hermanos? El verso 5 dice: es nuestra salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Pero ahora al presente, hermanos, en el verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Esa es la parte buena. Tenemos una herencia allá en los cielos. Dios lo ha garantizado, que se ha de manifestar eventualmente en el tiempo de Dios. Pero ahora viene la parte que es de congoja. El verso dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, una realidad que no podemos negarla ni evitarla: las aflicciones. Dice, el verso dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta es una realidad de la que no se escapa nadie, las aflicciones. Entonces, hermano, y fíjese que esta palabra está en plural, no dice aflicción, dice aflicciones, por lo tanto son muchas. Entonces, la pregunta, hermano, es: ¿a través de qué se hacen evidentes las aflicciones? De acuerdo al verso: diversas pruebas. O sea que, hermanos, si hay una parte teórica, hay una parte práctica. Lo que está diciendo es que como son diversas pruebas, eso quiere decir de que vamos a pasar por muchos exámenes. ¿Ok? Hasta que el día en que nos graduemos. Lo de bueno de todo esto, hermano, es que la Escritura establece que es por un poco de tiempo. Eso es lo bueno. ¿Ok? Entonces, hermanos, fíjese, el escritor pretende que nosotros veamos las aflicciones desde la perspectiva o la óptica de Dios. ¿Sabe cómo le llama Dios en este verso a las aflicciones? Pruebas. Hermanos, cuando usted lo ve ya de esta manera, entonces su perspectiva cambia totalmente. No es una aflicción,
es una prueba. Y yo recuerdo, hermanos, que yo cuando me estaba preparando para la entrevista, estaba súper nervioso. Y entonces, ¿sabe qué? Yo me paraba a veces en el espejo y decía, esto yo no lo puedo hacer. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo trajo una palabrita a mi memoria. ¿Y sabe cuál fue esa palabrita? Yet. No lo puedo hacer esto aún. Ese aún habría una, ¿qué cosa? Una esperanza y una perspectiva diferente. Ya no miraba al challenge o al reto como no alcanzable, sino le estaba viendo que no lo podía hacer por ahora, pero que eventualmente me abría la esperanza de que lo podía hacer más adelante. Entonces, hermanos, para la óptica de Dios, nuestras aflicciones, para Dios, ¿qué cosa? Las llama pruebas. ¿Ok? Entonces, hermanos, desde la perspectiva de Dios, hermanos, va a depender cómo usted quiera mirar sus aflicciones en la vida. Y ojo, y no son nada agradables. Por ejemplo, como la última más grave que yo he vivido fue el hecho de que diagnosticaran a mi hijo, por ejemplo, con cáncer. Eso fue horrible. Yo les comenté durante mi testimonio que durante una semana, hermanos, yo no dormí en mi dormitorio, preferí dormir abajo para que mis hijos y mi esposa no escucharan mis sollozos y mis lágrimas que mojaron totalmente mi almohada. Y no solamente mis lágrimas, sino aún todas mis babas, como dicen. Pero ¿sabe qué? No es nada agradable, hermanos, estar en esa situación. El salmista decía, me sacaste del pozo de la desesperación. Hermanos, David, el escritor, el salmista, estaba, ¿qué cosa? En el fondo de algo y estaba totalmente desesperado. Entonces, pero para Dios, hermanos, estas aflicciones Él dice que son pruebas. Y su objetivo último, como dijimos al principio, ¿qué cosa? Es formar un carácter. Entonces, el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Dice, fíjese lo que Dios prueba. Prueba nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Con qué se prueba nuestra fe, hermanos? Con fuego. Fíjese, hermanos, lo que establece el escritor. Primero, que compara nuestra fe con la belleza de algo que es terrenal, el oro, que por cierto su valor financiero de este mineral es uno de los más altos y estables aquí en la tierra. Segundo, pero hermanos, se valoriza nuestra fe como mucho más precioso que el oro. Y sabe una cosa, la palabra prueba aquí en el griego es la palabra dokimazo, el sello de la aprobación. En el tiempo que se escribió esta carta, hermanos, lo que hacía era describir una escena que se daba en el mercado de continuo, donde las autoridades examinaban las monedas para asegurarse de que verdaderamente no eran falsas. Su objetivo, hermanos, era detectar cualquier falsificación, pero el propósito era dar a los clientes confianza en la moneda que se estaba utilizando. Tenía que pasar una prueba. Fíjese el lugar y el valor que Dios le da a nuestra fe, hermanos. Ella está por encima del valor y de la hermosura del oro. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Y lo dice ¿por qué? Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¿Se da cuenta, hermanos? El verso 13 dice el que halla y obtiene la inteligencia, pero el último verso dice que es bienaventurado si usted la retiene. O sea que no es suficiente, hermanos, hallar y obtener la sabiduría, sino ¿qué cosa? Hay que retenerla. Por eso es que el escritor escribe con este propósito, de que los hermanos que están viviendo en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia
puedan permanecer en medio de esta persecución tan horrible. Esa eran las circunstancias del pueblo de Dios en aquel entonces. Ahora, hermanos, fíjese la mentalidad nuestra. Nosotros, por ejemplo, fíjese que Dios compara nuestra fe y dice que es mucho más valiosa que el oro. Pero fíjese cómo vivimos nosotros con una mentalidad de pobreza. Y quiero que, enfocados, hermanos, en que Dios se encargue de todo nuestras necesidades. Lo mismo que hace ahora un grupo de personas que se arrima en el gobierno, no esperando que se encargue de todas sus necesidades. Ojo, hermanos, yo no digo que el gobierno no debe ayudar, pero arrimarse por completo cuando una persona es joven y tiene sus habilidades, sus sentidos completos, no es muy correcto. Dios nos ha concedido, hermanos, una mente para ser creativos e innovadores y nos ha dado unas manos para ser industriosos. Primera de Tesalonicenses, dice, hermanos, 4, verso 11, establece Pablo y dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fíjese lo que el trabajo, hermanos, promueve. Primero, la honradez. Dice, trabajar, dice, en vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente. Pero también, hermanos, suple todas nuestras necesidades. Dios nos ha dado una mente para ser creativos e innovadores y una mano, hermanos, para ser productivos. Ahora, hermanos, y quizás usted me pregunte, hermano, ¿y qué hace con ese versículo que dice que Dios suplirá todas nuestras riquezas conforme a sus riquezas en gloria? Hermanos, casualmente una de esas múltiples bendiciones que Dios le ha dado es su mente y sus manos. No digo que no lo haga, pero Dios le ha dado, fíjese la parte última del verso que dice, de manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Dios nos ha dado nuestras manos, hermanos, para ser industriosos. Ojo, no estoy diciendo que Dios no puede enviarle una bendición sobrenatural. Pero Dios, la primera bendición, hermano, con la que usted cuenta es su mente y sus manos para ser industrioso. ¿Ok? Fíjese lo que establece, hermanos, y no lo busque. Cuando digo que tenemos esta mentalidad y no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. En 1 Corintios, el capítulo 1, Pablo da gracias a Dios por la gracia de Dios que fue dada a la iglesia en Cristo Jesús. Fíjese, está en tiempo pasado. Dice, ¿qué nos concedió a través de su gracia en Cristo? Fíjese el verso 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿dónde? En Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Tres cosas que marca aquí el escritor, hermanos. ¿Quién ha sido enriquecido? ¿Qué es realmente el enriquecimiento? ¿Y por qué la iglesia de Corinto ha sido enriquecida? Fíjese la perspectiva de la riqueza en el tiempo de Pablo, hermanos. Primero estoy hablando desde la perspectiva religiosa, sin contar, lógico, la perspectiva de César y de Roma, que era totalmente ambiciosa y destructiva. Pero estoy hablando desde la perspectiva religiosa para que más o menos nos enfoquemos nosotros, ya que a nosotros, desde cierta perspectiva, profesamos una religión, si así se quiere. Dice, los saduceos, para ellos las riquezas, hermanos, significaban bendiciones materiales o financieras. La prosperidad material era una señal del favor de Dios. La segunda eran los esenios, hermanos, todo lo opuesto. Una secta ascética que vivía en cuevas y rechazaba cualquier forma de materialismo. El tercero, hermanos, eran los fariseos. Están saduceos, los esenios y los fariseos, para quienes las riquezas se definían por el conocimiento de la ley, que las riquezas se encontraban en el entendimiento de las Escrituras. Pregunto, hermanos, nuevamente, ¿en cuánta cosa hemos sido enriquecidos de acuerdo a lo que Pablo establece ahí? Fuimos enriquecidos en todas las cosas. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dice, en toda palabra y en toda ciencia, dice el verso 5, la parte última. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, la palabra, en toda palabra, es la palabra en griego logos, que es conocimiento espiritual que tiene que ver con las cosas de Dios. Y también dice en toda ciencia, la palabra es gnosis, que significa conocimiento en general.
que trata de la inteligencia y el entendimiento. Pablo tenía una lucha por la iglesia de Colosas, hermanos, para que Dios les diera a entender a esta iglesia la riqueza y la profundidad de lo que Dios en el fondo era. Y Pablo dice: en quién están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y aparte de eso, hermanos, el verso establece: de tal manera que no tenéis falta de ningún don. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros y no tenemos falta de ningún don. Fíjese que el que mejor ha capitalizado estas verdades, hermanos, es el pueblo judío. A pesar de que el pueblo judío representa solo el 0,2% de la población mundial, los judíos han ganado un 22% de los premios Nobel, destacando su influyente presencia en la historia de los galardones en diversas categorías. La comunidad judía, hermanos, que representa aproximadamente 14.2 millones de personas, ha recibido un 22% de los premios Nobel otorgados. Los judíos han ganado premios Nobel en todas las categorías, incluyendo medicina, física, literatura, economía y paz. En el 2020, 5 personas de origen judía ganaron el premio Nobel, incluyendo Harvey Alter en medicina, Roger Penrose y Andrea Ghez en física, en literatura y en economía. Han traído aportes, hermanos, a la ciencia, a la cultura. Se les otorgó el premio Nobel en 129 ocasiones. Israel tiene más premios Nobel per cápita que Estados Unidos, Francia y Alemania, y más laureados en números reales que India, España y China. Algunos atribuyen esta alta proporción a factores históricos, culturales, religiosos y filosóficos que fomentan la creatividad intelectual dentro de la comunidad judía. Hermanos, fíjese, los que mejor han capitalizado esta verdad de que en todo hemos sido enriquecidos han sido el pueblo judío. Son el 0,2%. Yo le pregunté a mi esposa, que es contadora, le dije: si tienes un cuerpo, ¿a cuánto es equivalente el 0,2%? Y sabe que me dijo: de la rodilla para abajo. O sea que ellos representan solamente este pedazo de todo un cuerpo. Y sin embargo, hermanos, han podido capitalizar mejor que la iglesia esta realidad. Pablo dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda ciencia, en toda palabra y en todo conocimiento. O sea, el conocimiento espiritual y el conocimiento general. Hermanos, fíjese, y le voy a dar un testimonio aquí. Yo no sé si usted conoce quién fue George Washington Carver. John Washington Carver, hermanos, fue un afroamericano esclavizado desde su nacimiento en la década de 1860. Y su fama y obra trascendieron la comunidad negra. En 1941, la revista Time lo apodó Leonardo Negro, haciendo alusión a Leonardo da Vinci, en referencia a sus cualidades de hombre renacentista. George Washington Carver, conocido por su investigación con el maní, no le preguntó a Dios por qué creó el maní, sino que le pidió a Dios que le mostrara qué hacer con él, y luego se dedicó a descubrir sus innumerables usos. La historia, hermanos, menciona que George Washington Carver, un científico y botánico, era conocido por su trabajo con el maní y otros cultivos. En lugar de cuestionar el propósito de Dios al crear el maní, Carver se enfocó en descubrir cómo utilizarlo de manera innovadora. Carver creía en la importancia de la fe y la ciencia, y una de sus frases famosas es: le pedí a Dios que me mostrara qué hacer con el maní y Él lo hizo. ¿Se da cuenta? Una mente totalmente innovadora. Sus logros como resultados de su enfoque, Carver desarrolló más de 300 usos para el uso del maní, incluyendo productos alimenticios, cosméticos, pinturas, medicamentos y más. Carver creía que la clave del éxito era conocer a Dios en todos los caminos y buscar su guía, como se encuentra en la Biblia. En resumen, Carver no se preguntaba el porqué de la creación del maní, sino que le pedía a Dios que le revelara cómo podía usarlo para el beneficio de la humanidad. Algunos de sus citas más famosas, hermanas, se los voy a mencionar. Él decía: tus logros en la vida dependen de tu ternura con los jóvenes,
tu compasión con los mayores, tu empatía con los que se esfuerzan y su tolerancia con los débiles y los fuertes, porque algún día habrá sido todo esto. Qué sabio. Carver decía, el agricultor cuyo suelo produce menos cada año es cruel con él de alguna manera. Es decir, no está haciendo lo que debería, le está robando alguna sustancia que debe tener y se convierte por lo tanto en un ladrón del suelo en lugar de un agricultor progresista. Y yo me digo, hermanos, cuando le negamos a Dios la habilidad de poder obrar y perfeccionarnos a nosotros mismos, le estamos negando a Dios el hecho de que cumplamos el propósito y la razón por la cual Él nos ha creado. ¿Qué dijo George Washington Carver acerca de Dios? Dijo, mi trabajo, mi vida debe ser como la de un niño pequeño que solo busca conocer la verdad y seguirla. Mi único propósito debe ser el propósito de Dios, aumentar el bienestar y la felicidad de su pueblo. Verso 7, hermanos, del libro de Primera de Pedro, y ya vamos concluyendo. Dice, de tal manera que no os falta, Pablo dijo esto hablando en Corintios, dice, no os falten ningún don esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo último de toda la riqueza que Dios ha entregado a través de su gracia en Cristo Jesús? Hablando a los Corintios, hermanos, es confirmarnos hasta el fin, para que podamos ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al tema, hermanos, y cerrando este paréntesis, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nosotros estábamos hablando de que Dios compara nuestra fe como el oro. Entonces, hermanos, ¿qué valor tiene el oro en medio nuestro o a través de los tiempos? ¿Cuál es el oro de mejor calidad en el mundo? El oro de 24 quilates, hermanos, es considerado el más puro y valioso, aunque también es el más blando y susceptible a deformaciones. Es un metal precioso que tiene como características más visibles su brillo, su maleabilidad y su ductilidad. Fíjese, pero el oro, hermanos, ¿se prueba con qué? Se prueba con fuego. Ahora, cuando se habla de no solo de su brillo, de su maleabilidad, hermanos, esta palabrita tiene que ver con lo que permite ser moldeado. Se permite, hermanos, darle tal presión que no se rompe a través de la aplicación de presión o comprensión. El oro es conocido por ser uno de los metales más maleables, lo que significa que puede ser martillado hasta formar láminas extremadamente delgadas como el pan de oro. Fíjese, hermanos, se le mete en el fuego y a través de martillo se puede expandir sin romperse. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Que nuestra fe es más preciosa que el oro, es probada ¿con qué? Con fuego. Usted se puede expandir sin romperse, hermanos. Dentro de su configuración electrónica, hermanos, se debe a su estructura electrónica única. Uno de los átomos de oro que permite una gran deformación sin fracturarse. Usted le puede dar forma y no se fractura. Ahora, su ductilidad, hermanos, tiene que ver con ser que no se rompe. Y puede ser moldeado, hermanos, de tal manera que 1 onza de oro puede ser moldeado en una lámina que cubre 28 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo equivalente, hermanos, a 28 metros cuadrados? Es el tamaño de una habitación pequeña. Es la superficie de un balcón, una superficie de una mesa de comedor extremada grande. El oro, hermanos, 1 sola onza puede ser sometido al fuego y a tal presión que puede extenderse del tamaño de un cuarto pequeño, del tamaño de una mesa, y no se rompe ni se fractura. Ahora, hermanos, y aquí voy a la razón por la cual en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Les voy a dar las razones más comunes, hermanos, por las que metales se someten a un tratamiento térmico. Y esto no lo dijo cualquiera. Esto lo encontré, hermanos, lo que dice la institución del avance de la ciencia, el fuego y el acero. O sea que es una institución de renombre. Hermanos,
se le somete a fuego para mejorar primero su resistencia, que tiene que ver con fortaleza, fuerza, vigor, potencia, robustez. Para mejorar su dureza, ser más sólida y resistente. Para mejorar, hermanos, su tenacidad, su constancia, su firmeza, su persistencia, empeño y tesón, su ductilidad, es decir, su adaptabilidad, docilidad y flexibilidad a cualquier cosa. Y su resistencia a la corrosión, capaz de soportar el deterioro y la descomposición. Hermanos, ¿se da cuenta? Yo dije, Dios mío, esta es la intención que Dios tiene cuando somos nuestra fe sometida, ¿qué cosa? A prueba de fuego. Es crear en nosotros, hermanos, ¿qué cosa? Resistencia, dureza, tenacidad, ductilidad y resistencia a la corrosión. Hermanos, concluyo con esto. Cuando usted lee Daniel capítulo 3, usted va a ver que estos Sadrach, Mesach y Abednego fueron introducidos en el fuego. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor mandó hacer una imagen y dijo que todo el mundo debía postrarse. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, entendiendo el Deuteronomio, el mandamiento era que no podían postrarse ante ninguna imagen. Y entonces ellos le dicen a Nabucodonosor que no se postrarían ante ellos, y por causa de ellos el rey manda calentar el horno 7 veces más. Ellos son introducidos en el fuego, son guardados en medio del fuego y son librados del fuego. Entonces, hermanos, fíjese lo que dijo Job. Dice, él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre, y cuando me haya examinado me declarará completamente inocente, tan puro como oro macizo. En los senderos de Dios me he mantenido siguiendo tras sus pasos, no me he apartado. Eso dijo Job en 23:10. Y el profeta Isaías dijo que en medio de las circunstancias adversas del pueblo de Israel, Dios le dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿sabe una cosa? No dice que vas a estar solo, dice, yo estaré contigo en tiempo futuro. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando usted lee el versículo 5, hermanos, dice, no temas porque yo estoy contigo, tiempo presente. Dios no solo promete estar con nosotros en el futuro, pero estar al presente. Hermanos, en el antiguo Israel, en el tabernáculo, entrando al lugar santo y para llegar al lugar santísimo, todos los artículos que conformaban el tabernáculo, exceptuando el altar de bronce, todos ellos eran hechos de oro, de una sola pieza, labradas a martillazo limpio. Pero ¿sabe una cosa? Cada martillazo al final forjó, ¿qué cosa? Un mueble que expresa verdades en este Nuevo Testamento, una lámpara hermosa que alumbra, un pan del propiciatorio, el altar de incienso y después el arca del pacto. Dios está preparando, hermanos, un templo donde el escritor a los Efesios dice que todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está siendo construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Eso dice la traducción en lengua actual. Yo quiero que en esta mañana me acompañe el grupo de coro, hermanos. Lo que en esta mañana el Espíritu Santo pretende, hermanos, es de que nosotros miremos las circunstancias adversas de nuestra vida de una manera totalmente diferente desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe una cosa? Las circunstancias adversas de su vida, hermanos, es Dios está tras bastidores, muchas veces a través de martillazos,
¿Se acuerda lo que el hermano Fumero dijo? Que cómo se forman nuestras convicciones, que nuestras emociones deben dar paso a nuestras convicciones para formar en nosotros un carácter. Hermanos, eso es lo que Dios está haciendo en su vida. Y sus aflicciones, míralas desde esa perspectiva, son pruebas. Y le deben dar esperanza. ¿Sabe por qué? Porque como dijo Job, cuando él acabe el proceso, usted saldrá como oro macizo. Pero que aún en medio de ese proceso, hermanos, Dios está y estará con usted. Usted no ha de caminar solo. Y sabe una cosa, lo más precioso, hermanos, es que lo está formando para formar lugar, como dice el libro de los Efesios, parte de su templo donde habita el Espíritu de Dios. En esta mañana, hermanos, yo le animo a que vea si estás pasando por momentos difíciles, como cantábamos hasta hace un tiempecito y lo vamos a volver a cantar para despedirnos. Es de la fidelidad de Dios. Si estás atravesando circunstancias adversas, Él no te ha dejado. Está a tu lado aunque no lo veas. Y está forjando, hermanos, para sacar de ti lo más hermoso. De tal manera que la razón por la cual Él te ha creado y te ha salvado, los propósitos que tuvo de antemano para contigo, Él las pueda llevar a fiel cumplimiento. Así que en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a adorar nuevamente a nuestro Dios, a decirle que Él lo va a volver a hacer, que las circunstancias de las que nos ha salvado, Él las puede volver a hacer, porque Él no cambia. Su poder no se ha ilimitado, su poder no se ha guardado. Hermanos, si a veces Dios no nos saca de las circunstancias adversas, es porque Él está haciendo su obra perfecta. Vamos a cantar, hermanos, en esta mañana. Te alabo, Jesucristo. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi
tu vida a Jesucristo. Si tu vida, hermanos, está sin norte, sin derrotero, sin propósito alguno, y las circunstancias de tu vida te abruman y no has conocido a este Dios tan bueno, que establece que estará y está con nosotros en medio de cada, no solo circunstancias, minuto, segundo de vida, porque aún la vida nuestra está en sus manos. Si en esta mañana tú no has conocido a ese Dios, en esta mañana el altar se abre, hermano, para rendir tu vida a Jesucristo. Si eres tú de esas personas, levanta tu mano allí donde estás y vamos a orar por ti, para que entregues tu vida a Jesucristo, de tal manera que tu vida tome un matiz diferente. Las circunstancias adversas de tu vida la puedas ver desde una perspectiva diferente y entonces las cosas cambiarán. Bueno, somos todos los de casa, hermanos. Y a ustedes que ya conocen a nuestro Señor, no se desanime, no se canse, permanezca fiel, sabiendo que Dios en esta mañana nos ha dicho a través de la adoración que Él es fiel y a través de su escritura que Él está y estará con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. Anímese, no tire la toalla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es tan hermosa, Padre, que nos trae aliento y esperanza, que nos ayuda a ser optimistas, bendito Dios, no solamente por el hecho de ganar el cielo, sino de saber de que tú has traído un pedazo del cielo aquí a la tierra y que podemos vivir confiados, sabiendo, como dijo Jesucristo, que ni un pelo nuestro se cae sin el conocimiento tuyo. Y como Él dijo, si tú tienes cuidado de las aves, Padre, y de las flores del campo, cuánto más nosotros, que nos has dado el privilegio de ser llamados, ser hijos tuyos. Te encomendamos, bendito Dios, una vez más, nuestra vida, nuestro caminar, nuestros deseos y anhelos más profundos, y que en esta semana, bendito Dios, Padre, nos des una mentalidad creativa, que nuestras manos, nuestra mente puedan innovar y crear nuevas cosas. Aquellos que tienen negocios, bendito Dios, y a nosotros que somos empleados y tenemos jefes, danos manos productivas, bendito Dios, así como se la diste a Pedro, que con una sola redada pudo capturar más que en toda una jornada laboral. Haznos productivos para que a través de ello, bendito Dios, tu nombre pueda ser exaltado. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.